Buenas tardes. Bueno, es una honra para mí, absolutamente inmerecida, por supuesto, e imprevista, el poder compartir esta mesa con Julio Anguita. Y no por ser vos quien sois, sino porque a lo largo de mi trayectoria política, por lo menos de la etapa correspondiente al actual régimen político, porque soy tan viejo que también la tuve anterior, pues es una personalidad que siempre aprecié y a la que fui teniendo cada vez más estima, ¿no? Incluso cuando le llamaban el califa. Además hacía mucha falta que volviese a ver un califa en el Andalus, aquello era mucho más civilizado que lo actual. Creo, vamos. Mi visión es desde el norte celta y un poco más salvaje. E incluso tuvimos alguna reunión clandestina que aún recordábamos cuando veníamos para aquí. Por lo menos por mi parte, porque habíamos tenido alguna reunión cara a cara y en algún hotel por ahí, decía, como si fuese una cita de amor prohibido. No era el caso, pero, qué decir, yo lo había hecho siendo portavoz del bloque nacionalista gallego, naturalmente sin autorización, ni siquiera conocimiento de la dirección colegiada del bloque, claro. Hay que hacer esas cosas cuando hay que hacerlas. Bueno, después de su intervención, yo únicamente podría hacer una aportación complementaria, y digo complementaria con absoluta veracidad, porque todo lo que ha expuesto en el núcleo de todo lo que ha expuesto, yo estoy absolutamente, no es que esté de acuerdo, es que lo comparto, que forma parte de mi propio pensamiento construido a lo largo de decenios, ¿no? En una evolución que además yo era un joven de izquierda moderada, cuando era muy joven, y por lo tanto mi radicalización, el plano tanto del pensamiento como de la práctica política, fue progresiva a lo largo del tiempo. De manera que no es que yo fuese un joven revolucionario, no, más bien lo contrario, y por lo tanto mi manera mi reconfiguración paulatina de mi cosmovisión, y por lo tanto no solo de mi ideología sino de mi pensamiento, fue consecuencia de la práctica social y de la práctica política, del combate tanto en el eje de la cuestión nacional gallega como gallego de nación, cuanto en el combate en la práctica del internacionalismo propiamente dicho y en la práctica de la defensa de las clases sociales explotadas, expoliadas, alienadas y por lo tanto agredidas, ¿no? Entonces, unas aportaciones complementarias sería la siguiente, ya que el rótulo del tema de este acto es la izquierda en el siglo XXI, no del siglo XXI, concordo completamente con Julio, que eso del siglo XXI no, en el siglo XXI, ante los cambios y transformaciones de la sociedad española contemporánea. Yo procuré hacer algunas aportaciones primero respecto de la primera parte del enunciado, la izquierda, y la segunda respecto del escenario concreto, pero pasando por el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Yo, más que la izquierda en el siglo XXI, diría la izquierda en la actual transición de ciclo histórico. Porque el siglo es el XXI, pero es el calendario cristiano, el maometano sería otro siglo, el chinés, pues el chino, pues sería otro. Ahora está muy eurocéntrico, pero no es porque sea eurocéntrico, es porque lo que importa desde mi punto de vista es que sepamos en qué momento estamos del ciclo histórico. Y yo ya he hecho por delante que estoy
muy influido por Wallerstein, por Arrighi, por los brodelianos del último tercio del siglo XX, que estamos viviendo la etapa final del ciclo hegemónico que arranca del periodo que Wallerstein dijo de los 30 años de guerras euroasiáticas, ¿no? El 14 y el 45, y esa fase que Arrighi en concreto define como caos sistémico. Yo creo que estamos en caos sistémico, porque hay una potencia hegemónica en decadencia que todavía sigue siendo la potencia hegemónica, no hay otra alternativa ni otras, no ha cambiado, pero es como un gran dinosaurio que está herido de muerte, pero claro, los coletazos que pueden destruir medio mundo, ¿no? Eso está claro. Y porque sigue conservando la hegemonía en el plano militar, no en todas las dimensiones, porque desde la recuperación de la Federación Rusa, o si queremos, desde por lo menos la reconstrucción de una parte de lo que eran las piezas con las que estaba articulada la Unión Soviética, después del desastre del partido yanqui en Moscú con Yeltsin y compañía, y la recuperación, por lo tanto, por ejemplo, del dominio nuclear, pues las armas disuasorias no tienen la exclusiva en absoluto, y porque bélicamente, pues en el mar y en el aire sí, pero en tierra se enfanga siempre, como acaba de ocurrir otra vez, había ocurrido en Vietnam y ahora sigue ocurriendo en el malhadado y martirizado Oriente Medio, ¿no? Entonces, ese es un contexto en el que estamos, pero y en ese contexto la izquierda fue derrotada. ¿Sí? ¿Cuál izquierda? Entonces yo creo que Julio fue muy esclarecedor su discurso, y no tengo nada que apostillar. Lo que pasa es que el discurso de Julio estaba centrado en lo que es, yo llamaría el pensamiento de izquierda. Por lo tanto, la izquierda como una expresión de la manera de entender el mundo a través de unos prismas determinados que son los que definen precisamente epistemológicamente y metodológicamente el propio de la izquierda. Por lo tanto, si decimos de la segunda revolución de las luces, la primera de las luces arranca con Locke, por poner una referencia, por lo tanto es el siglo de las luces, y la segunda con Marx, evidentemente. Entonces ese es el pensamiento de la izquierda, en el que no hay solo la corriente marxista propiamente dicha, sino que está la corriente libertaria, por supuesto. Y uno de los problemas que han acontecido en los últimos decenios en Europa y en toda la periferia políticamente influida por la exportación de los modelos políticos europeos, incluso modelos partidarios, ha sido precisamente que se habían dejado a un lado todas las corrientes libertarias. Y las corrientes libertarias y la cosmovisión libertaria emerge, por ejemplo, en el 15M. O emerge en el Nunca Más gallego. O emerge en los foros sociales mundiales, sobre todo en los contingentes de las culturas periféricas del sistema mundo a la elaboración del pensamiento propio de los foros sociales mundiales, movimientos altermundistas, ¿no? Y fundamentalmente, por ejemplo, pues los pueblos originarios y todas aquellas organizaciones que fueron la base de los cambios políticos rotundos en Bolivia o en Ecuador. En Venezuela, no en su origen, pero sí en su continuación y en su salto adelante a partir del 2002, e incluso en la fórmula socialdemócrata periférica del lulismo, por ejemplo. Entonces, yo en cambio lo que quiero es aportar respecto de que hablar de izquierda, hay que distinguir entre izquierda social e izquierda política. La derrota la tuvo la izquierda política, la izquierda social no fue derrotada, la izquierda social fue represada y tuvo que empezar a reorganizarse. Pero precisamente en los últimos decenios, o en los últimos 20 años, o en los últimos 15 años, incluso dentro del centro del sistema, la que ha emergido otra vez y ha vuelto a las trincheras y ha vuelto a lanzar ofensivas ha sido la izquierda social, sin que la siguiese la izquierda política.
Uno de los problemas, para mí, yo he vivido y he seguido y he militado en todo el proceso de los foros sociales mundiales desde 2001, mejor desde 2002. En 2001 al final no pude estar en el evento porque se había convocado a ultimar una moción de censura en el Parlamento de Galicia y no pude ir. Pero a partir de ahí, y en los foros sociales europeos, e incluso durante los últimos años, desde 2007 más o menos, o 2008 al 2012, comienzo de 2012, formé parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Y realmente lo que estaba pasando era que estaba cristalizando no solo un pensamiento, una estrategia, una metodología. Los foros eran un lugar de encuentro, lo que realmente constituía las redes, eran las redes de movimientos sociales, cada una en su temática, y que al coincidir empezaban a ver que había cuestiones que eran comunes y que había enemigos comunes, y eso fue lo que fue hilvanando todo eso y dando lugar a un potencial extraordinario. Pero lo que no se logró hacer fue catapultar eso en la sociedad política. Y en Europa menos, porque los partidos de izquierda no entendían al final el asunto, o muy pocos lo entendían. Esa es mi visión. Entonces, precisamente la izquierda social es la que se ha reactivado, y combinando con la pérdida constante y creciente de credibilidad de las instituciones de la democracia representativa, de las instituciones de las cámaras de representantes, hasta la expresión de no nos representan, pero que viene de mucho más atrás, y fundamentalmente por los partidos de la derecha. Pero ya sabemos que los partidos de la derecha siempre mintieron en toda la historia. La derecha solo puede existir políticamente mintiendo, porque si la derecha representa al explotador, evidentemente tiene que mentir para que lo vote un explotador, y si votase solo los explotadores serían el 10%, entonces estarían en minoría sigma siempre. Por tanto, a mí la derecha ya lo sabe. Y aparte, esta no es una derecha populista, esto es una metamorfosis del fascismo. Y en el ciclo histórico de esa historia que va en espiral, pero que si la proyectamos sobre un plano, solo son 3 dimensiones, parece que es un círculo, y da lugar a ese dicho tan común, vulgar, de que la historia siempre se repite, ¿no es cierto? Va en espiral. Ahora estamos en la vertical de los años 30 en Europa. ¿De acuerdo? Y en la historia del régimen político de la segunda restauración bubónica, como la llamo yo, porque no es borbónica, es como la peste del siglo XIV. Sí, nada más que mirar las caras, vamos, pero se encuentran todos. Hablaban de la homofilia, que eso de homofilia no sé lo que es, pero es bubónico, todo, ¿no? El extinto políticamente Juan Carlos, cuando hablaba parecía que estaba mascando bombones. Pero no, eso que tenía un bubón ahí en la lengua metido por debajo de él. Bueno, no me quiero lanzar en plan gallego porque si no pierdo el hilo, vosotros os reís mucho, pero se pierde el discurso, ¿no? Bueno, pues en estamos también en la vertical de lo que fue el periodo llamado la transición. Y yo, por razón de edad, la verdad es que estoy reviviendo de una manera bastante hiriente, en muchos aspectos, muchas de las vivencias de mi experiencia entre el 75 y el 78. Desde el 63 yo estaba en la clandestinidad, pero una clandestinidad que no era demasiado arriesgada, no voy de héroe en absoluto, mientras había gente que moría, que los mataba, mejor dicho, que se pasaba años en la cárcel. Yo no, pero sí que estaba en el combate antifascista, pero el periodo 75, 76 hasta el 78 yo estoy reviviendo muchas cosas, y además estamos en un contexto semejante. Hay muchas analogías. En ese momento, por ejemplo, estábamos en el contexto de la Guerra Fría, que condicionaba todo. Recién derivada o desembocada el golpe militar de los Saraivas, de Carvalho, etcétera, los militares portugueses, desembocada en el movimiento de las MFA y en la Revolución Portuguesa y el proceso constituyente con los gobiernos de Vasco González, que fue muy amigo mío, y tengo correspondencia con él que algún día tendré que... de los años 80. Pues esto, un Portugal rojo podía ser, era como un grano o un forúnculo. Una península ibérica roja era inaceptable.
Y entonces, por lo tanto, de la misma manera que el señor Kissinger quería bombardear Lisboa, como está demostrado, y todavía Boaventura de Sousa Santos este verano me comentaba en Escorial, en un cursillo organizado por Alberto Garzón, que me convidó, y allí estuve, en donde, por cierto, dije que era indispensable que hubiese un acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos sobre bases político-programáticas y no sobre demoscopias. Bueno, que está demostrado, es decir, quería un rato por hoy, Villibran dijo, aquí estamos en Europa, no es Chile, el pinochetazo había sido menos de un año antes, pero lo que hizo fue el método, ya sabemos, de la financiación a través de los sindicatos americanos o los sindicatos alemanes, especialmente el del metal de Max Diamant, etcétera, etcétera, primero al partido de Suárez y después al equipo sevillano. No el que estuvo en la final de la Copa, sino el que metió gato por liebre en la transición. Bueno, ahora estamos en la Unión Europea. Y la Unión Europea decreta la abolición de la soberanía de los pueblos. Eso es lo más grave. Es decir, lo que hace la Troika, o como le queramos llamar, de la Unión Europea, es, mutatis mutandis, lo que siempre hicieron los gringos en toda América Central y del Sur. Sí, los ciudadanos pueden votar. Si votan bien, muy bien, pero si votan mal, montamos un golpe de Estado. Uno de los últimos fue en Honduras, ¿no? ¿Verdad? O en Paraguay, un golpe blando. O ahora en Brasil, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo mismo. Cuando el Schauble, como se pronuncie eso, casi impronunciable, esa especie de nazi redivivo, disfrazado de otra cosa, pues dice, hombre, como las elecciones griegas cuando ganó la alternativa de Syriza, porque hay unas elecciones que no vamos a cambiar nuestra política, claro, por lo tanto no existe eso. Y para ejemplificarlo, pues crucificaron al gobierno de Syriza también porque, al fin y al cabo, Alexis Tsipras no tuvo el coraje político de decir no tuvo el coraje político que tuvo el pueblo griego, acosado, asediado, en estado de sitio, chantajeado, etcétera, etcétera, en el referéndum en el que dijo no, por más del 60%. Ese es el contexto en el que estamos. La izquierda social, entonces el problema está en la relación, porque a medida que se iba deteriorando la credibilidad o sea, la correspondencia entre la superestructura jurídico-política y la estructura, la base de la sociedad, así en catón de marxismo, pues podríamos expresarlo de esa manera, pero sigue siendo válido, pues entonces evidentemente, ¿qué pasó? Pues que cada vez los ciudadanos tuvieron las clases primero más agredidas, conjuntamente con las clases más conscientes, más desalienadas, aunque no fuesen siempre las más agredidas, o los factores, los segmentos de clase, los grupos sociales, empezaron a autoorganizarse. Lo que no hacen por nosotros, tenemos que hacer nosotros. Hasta que dieron el paso de decir, vamos a ser no solo electores, sino elegibles. ¿Y por qué no vamos a ser nosotros mismos los protagonistas? Y esa es la clave del cambio cualitativo que se produce en la dinámica, la dialéctica entre sociedad civil, en el sentido de Gramsci, y sociedad política y aparatos políticos, los puentes, los partidos y organizaciones políticas de la izquierda, no solo de la derecha, en las mareas, por ejemplo, o las confluencias. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo tenemos que tener muy en cuenta porque los que estamos en partidos políticos tenemos que saber que somos indispensables, cuidado, pero tenemos que modificar completamente nuestra forma habitual de entender nuestro rol. Que la vanguardia no somos nosotros, que no lo podemos ser, y además que los partidos de izquierda tienen que expresar, o las fuerzas políticas de izquierda, de esa izquierda tan plural, tienen que expresar un sujeto histórico que es cualitativamente muy distinto del sujeto, que era la vanguardia, y por lo tanto el sujeto revolucionario desde 1848 hasta la guerra de Vietnam. Eso se lo escuché por primera vez, así con absoluta claridad, a Manolo Vázquez Montalbán en Porto Alegre 2003. Y para mí fue... estábamos juntos, él dio una conferencia de esas multitudinarias, como eran allí, había muchos tipos de actos, pero conferencias. Y en esa conferencia dijo,
el sujeto histórico desde 1848 ha sido un sujeto homogéneo de clase, el proletariado, y fundamentalmente la clase obrera, la clase obrera industrial, bueno, el proletariado. Ahora estamos ante un sujeto histórico que es plural y diverso. Y ese sujeto plural y diverso entonces significa que tiene voces diferentes y que hay que tener en cuenta el discurso, que es una polifonía, y por lo tanto expresarlo, y tenemos que ajustarnos a eso, por lo tanto, y aportar. ¿Qué es lo que tenemos que aportar? Es muy claro. La nueva izquierda cometería un disparate monumental si pensase que comienza la historia de la izquierda con ellas, o que en este periodo histórico son ellos que tienen que ser los que lo inventen. No. Lo que pasa es que tiene que absorber, o tenemos que absorber, la herencia de tres grandes historias de combate. Uno, los combates de clase, la lucha de clases, ya me referí. Otra, las luchas de emancipación de los pueblos que eran colonias, por lo tanto, la autodeterminación y liberación, y eso hay que aplicarlo a las colonias internas a la Unión Europea o internas al propio Estado español, como es el caso de Galicia. Cataluña no es una colonia interna, Euskal tampoco, Galicia sí, somos tres naciones sin Estado, pero la diferencia cualitativa estriba en eso, y de ahí se explican muchas diferencias. Y la tercera, las luchas por los derechos civiles, que afloraron sobre todo en los años 60, de la lucha feminista, la lucha de los negros, las luchas antirracistas, etc. Esos son los caudales que hay que incorporar. Y con todo eso, entonces, restablecer el crisol en el que, reconstruir el crisol en el que se pueda llevar a la práctica el cambio, la reconstrucción, derrupción parcial o total y reconstrucción del edificio superestructural que son las instituciones políticas. Porque, y voy a ir acabando, porque para que quede tiempo, si queremos que quede por lo menos una hora, a ver si en 5 minutos termino, ¿no? Y después en el coloquio podré decir más cosas, si os interesa. ¿Por qué? Decía yo ahora, ¿no? Pues porque Eric Hobsbawm, en el capítulo introductorio, como se sabe siempre se escribió al final, del último de sus volúmenes de historia política, etcétera, de Europa, desde el 18 en adelante, el último, en la edición inglesa del 94, en la primera edición, el capítulo introductorio es el que es el siglo de los extremos. En el capítulo introductorio ya habla de la crisis. Él es perfectamente consciente que es una crisis sistémica, no es una crisis económica, menos aún es por todavía una crisis financiera, todavía no se ha convertido en gran depresión como estamos ahora, pero que la crisis no es solo una crisis social, etc., si es la crisis de los valores que habían logrado establecer los modernos frente a los antiguos, se dice. Por lo tanto, la referencia clara a la Revolución Francesa y al bloque de izquierdas de la revolucionaria de izquierdas, por lo tanto es Montañar, y por lo tanto del periodo del 92, 93. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que lo que está en juego precisamente son aquellos valores que definieron la República como cultura y como forma de sociedad. Y nunca hay que olvidar que Locke decía que la República es una sociedad en la que ningún ciudadano puede tener dominio sobre otro. El paso de esa afirmación a las afirmaciones del marxismo respecto de la auténtica libertad es un paso que es un paso más adelante, pero está ahí ya ese principio de que nadie puede tener dominio sobre otro. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que estamos al final de un ciclo histórico, que estamos en esa fase de transición de un ciclo hegemónico, en una crisis sistémica e incluso una crisis civilizatoria, que es una perspectiva introducida sobre todo por los pueblos originarios latinoamericanos, ¿verdad? Y por lo tanto, en ese contexto hay una crisis terminal de la Unión Europea en cuanto constructo. Es absolutamente inviable, es como un castillo kafkiano, no hay nada que hacer con eso. Otra cosa es qué estrategias hay que seguir y qué pasos se pueden dar para
demoler eso. No hay que hacer como Sirmandiño, los gallegos en el siglo XV, que echaron abajo las fortalezas y luego resulta que cuando vino la contraofensiva no tenían en donde defenderse. Era una tontería, no las destruyas, ocúpalas, ¿no? Que es completamente distinto. Y en segundo lugar, esto también es cierto que dentro de esa Unión Europea el fraude monumental que representa el centrarlo todo casi exclusivamente en una unión económica y casi exclusivamente en una unión monetaria, y la instalación de un euro que, como dijo un ex ministro de Finanzas italiano y un gran constitucionalista todavía hace poco, Guardini, fue un golpe de Estado, en el sentido de la palabra, en la imposición del euro. Bueno, pues por lo tanto sabemos que hay que ir a hacer toda la operación envolvente que permita asaltar el fortín de la Unión Europea y cambiar. Eso sí sigue interesando algún diseño de Unión Europea. Sí sigue interesando, porque eso es una incógnita. Yo en principio creo que sí, pero sería distinto. Y luego estamos también al final del ciclo del régimen de la Segunda Restauración. Y por eso, a mí lo que más me preocupa en este momento, yo, como es bien sabido, llevo a la práctica este tipo de convicciones y de diagnosis, y por algo pues fui uno de los motores de que en el verano del 2012 en Galicia se abordase una operación transgresora de romper con un tabú que en la izquierda, ese espacio nacionalista y el espacio españolista no podían combinarse, y ahí nació AGE. Pero precisamente por eso yo creo que uno de los peligros que tenemos es que dejemos de trabajar haciendo la pedagogía de que el mensaje a la ciudadanía, que está dispuesta y cada vez más a apostar por una forma de unidad, que tenga claro el enemigo principal, que es el PP, por lo que representa, pero sobre todo los poderes que están detrás, y no solo el PP, pero pongamos el PP en este momento, sino que además el mensaje tiene que ser que se va a la ruptura con este régimen, que está en fase terminal, aunque se sea honesto para decir no. Por mucho que triunfemos en unas elecciones a las Cortes, vamos a estar en condiciones de hacer la ruptura ya. Pero tiene que ir en esa dirección. Es decir, a mí no me vale un simple cambio de inquilinos. Porque el cambio de inquilinos en unas instituciones que están absolutamente podres, como decimos en gallego, podridas por dentro, que están absolutamente en el aire porque la Constitución está derogada, por lo menos el título primero, el título octavo, etc. Entonces, evidentemente, ponerse a reconstruir eso simplemente con cambio de inquilinos es un esfuerzo que significa algo así como todo el proceso deconstituyente que hubo desde abajo por la ciudadanía activa, que empezó a echar abajo muchas cosas, y desde arriba por los que desmontaron desde dentro, desde las Cortes con mayoría absoluta, con la reinvención del partido único, como los nazis, que es lo que ha hecho el PP, a base de utilizar la mayoría absoluta en donde esté, como en Galicia o en las Cortes, reduciendo a inexistencia a las fuerzas o los representantes de otros segmentos de la ciudadanía que no habían votado al PP, conduciéndolos a la esterilidad, en el sentido de la incapacidad de hacer nada concreto, de lograr ningún resultado positivo fuera de dar esperanza, de ser una voz que los ciudadanos digan: por lo menos me siento representado ahí, por lo menos puedo gritarles la verdad, pero nada más. Bueno, pues entonces sería un esfuerzo gigantesco que no compensa, pero que tenía razón Pérez Royo, que no es sospechoso de ser separatista gallego, de que la Constitución no es reformable, la Constitución hay que cambiar por otra. Y en un proceso en el que las bases tienen que ser muy clara definición de cuál es el enemigo principal. Y el enemigo principal son, en el plano político estricto, los muñecos del ventriloquio, consistente en
segmento del capital que es hegemónico entre las fracciones de capital, que es la forma de capital dinero, por lo tanto el capital financiero. Por lo tanto el PP fundamentalmente, pero no solo. De momento vamos al Partido Popular. Y por lo tanto también lo que es la corrupción como un sistema de poder. O como una peste, porque no es un sarampión, ni son unos cuantos contaminados. Ahí la excepción son los que no están contaminados, ¿eh? Algunos que tenían antídotos, no sé de qué tipo, porque es muy raro, pero que realmente no cogieron la enfermedad, pero todos los demás en principio lo están, ¿no? Y si todavía no afloras, porque no les salieron los granos, pero vamos, están enfermos, ¿no? No siempre. Hay que ser, como decía Julio, los buenos médicos tienen que tener ojo clínico, pues el ojo clínico consiste en anticiparte lo que sería un diagnóstico a base de cuántos análisis, radiografías, qué tal, ¿no? Bien, lo que hacían los médicos de cabecera con experiencia. Y las bases tienen que ser esa ruptura con el poder del ultraliberalismo, esa es la dirección, la asunción y no simplemente reconocimiento de la realidad plurinacional en el sentido de que hay que articular varios sujetos de soberanía. Ojo, es un problema de derecho constitucional y de teoría de Estado, no es un problema de organización territorial. No somos territorios. Galicia no es un territorio. Galicia es un pueblo en un territorio. Pero hay naciones que no tienen territorio. ¿De acuerdo? O que conviven el mismo territorio con otras naciones, los quechas y los aymaras, los pueblos andinos. Y este señor llamado Michel Loïc lo dice con absoluta claridad. Y ahora no me resisto ya a decirlo, ¿no? A ver. Eso va a ser muy breve, ¿eh? Bueno, no lo encuentro ahora y por lo tanto encuentro dos cosas, pero son unos ensayos clarísimos de Michel Loïc, que sabéis que es uno de los grandes especialistas marxistas en las cuestiones nacionales. Esa es la segunda. La Tercera República. Ya está bien de tener que ser republicanos vergonzantes. Si la ciudadanía va por delante, las mareas gallegas, aunque no lo sepan, algunos lo saben, y aunque no lo verbalicen, están practicando esquemas axiológicos y valores republicanos y formas republicanas. No se olvide que en el periodo revolucionario francés, como recuerdan todos los analistas, los hombres de los montañas casi nunca en sus discursos dicen democracia, hablan de república. Porque los valores republicanos son aquellos que garantizan que realmente haya república. Y ya está bien. Ya está bien. No se va a asustar nadie. Como no se va a asustar nadie si decimos que ya está bien de la Unión Europea, que hay que intentar barrenarla. Hay que intentar barrenarla, darle la vuelta por el forro. A veces en las direcciones políticas se transfiere a la ciudadanía los temores que tenemos los dirigentes políticos. Tememos que no entiendan, no, Centella, te entiende mejor que tú, van por delante de ti, a ver si te enteras. Y por lo menos ponte al día, ¿no? Y finalmente, en la democracia horizontal, claro, que es el principio de la fraternidad. Y no hay más que darle un repasito a uno de los capítulos de Crisis de la Fraternidad de Tony Domènech para entender perfectamente de qué va. Eso que se habla de la democracia horizontal, del asambleísmo, es la fraternidad, es el cuarto estado, con derecho a tener el mismo estatus que el tercero. Bueno, como veis, me pasé del tiempo, no sé si más que Julio, pero bueno, por lo menos quedan 3/4 de hora o 50 minutos para que podáis hablar vosotros. Muchas gracias. Los medios de comunicación no son omnipotentes. Yo vivo en un país en que todavía la forma de comunicación más eficaz es el tam-tam o el radio Macuto. El tam-tam funciona mucho mejor. Hasta tal punto de que la derecha reaccionaria del PP, la red clientelar del PP, sabe muy bien que el tam-tam funciona mejor que muchos medios de comunicación escrita, y también lo utilizan. Pero de todas maneras, doy un dato. En las elecciones municipales del 15 del año pasado, en Galicia hubo 70 candidaturas de Unidad Popular, oye.
hay 300 y poco ayuntamientos, 70 candidaturas de unidad popular, de distintos formatos de unidad popular. Y las mareas más grandes, pues las más famosas son las que derrotaron al partido al PP en 3 feudos: Santiago de Compostela, Coruña y Ferrol. Bueno, toda la artillería de los medios de comunicación estuvo bombardeándolos sistemáticamente durante toda la campaña. La aviación de la propaganda del Poder Central igual bombardeando, etcétera, etcétera. La Marina de Guerra no, porque el río Sar no da para que lleguen los barcos a Compostela. Pero si no, estarían Pedrón, Ferrol y Coruña, sí. Y venció la infantería ciudadana. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que es que normalmente tienen atavismos. Entonces, hay que lograr que cuando bombardean tú ya no estás allí. ¿De acuerdo? Es decir, es bombardeo, pero tú ya te has movido. Y entonces estás bombardeando algo que dices, pero estos son gilipollas, porque nosotros estamos aquí no hay nada, ni hay nadie, etc. Eso fue una de las técnicas utilizadas, precisamente, muy parecido a la guerra de guerrillas, pero fue así. Y luego, finalmente, la autocrítica, por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que, si hablamos de la autocrítica de la izquierda, entendida como las organizaciones y las fuerzas políticas de izquierda, la autocrítica está indisociablemente unida a la democracia interna. Si hay democracia interna, hay autocrítica, porque es autocrítica del colectivo, pero que la ejerce la base del colectivo sobre los cargos electos, sobre los aparatos, sobre la estructura orgánica. Esa es la manera mejor de hacer autocrítica. Lo otro son confesiones, y yo no soy cristiano desde hace mucho tiempo y no me confieso, por supuesto, ni para Dios.